Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y amigos, este es su programa Biblio TV. Biblio TV es una producción del ministerio Promises International Ministry y quien les habla su hermano y amigo pastor Nicolás Fernández. Agradecido de parte del Señor por sus maravillas, su grandeza y su poder, y porque nuevamente nos trajo sanos y salvos a nuestro hogar para poder compartir con ustedes las maravillas que el Señor hizo en este nuevo viaje del cual acabamos de llegar. La grandiosa misericordia de Dios siempre está y estuvo con nosotros y estará una vez que le seamos fiel al Señor. Y quiero agradecer a aquellas personas que nos ayudaron con las donaciones para las escuelas. En esta ocasión solo pudimos ayudar 6 escuelas, amados, ya que se nos incrementó lo que son las matrículas y no tuvimos alcance para poder ayudar las otras 2. Quizás enseguida lo haremos, pero en esta ocasión pudimos darle útiles escolares a 6 con las cuales comenzamos, y honro a Dios por eso. Este cuaderno que ven acá son 2. Ha sido 2 cuadernos que los estudiantes de 4 de esas escuelas llenaron y mandaron saludos y escritos a todas aquellas personas que les ayudaron. Y por ejemplo dice David Bernardes, dice: primeramente le doy gracias a Dios por darnos esta donación a nuestra comunidad y a nuestra escuela, por lo cual pido a Dios que les bendiga a cada uno de ustedes. Y son muchos, hermanos y amigos, los escritos que los muchachos escribieron, agradeciéndoles a cada una de aquellas personas que lo hicieron. A Dios damos gloria y honor por los siglos de los siglos. Y lo que fue en Nicaragua también de igual manera, honramos a Dios porque hoy podemos ver a esos ancianos abrir una válvula para poder tener el agua potable que antes no tenían, pero que ahora sí, por la gracia del Señor y la ayuda de muchos de ustedes que nos llamaron y nos ayudaron para que ese proyecto pudiese llevarse a cabo, y hoy hay agua potable en la casa hogar en Matagalpa, Nicaragua. A Dios honramos y glorificamos, y hago una invitación para todos aquellos que quisieran compartir esas bendiciones con nosotros y que fueran personalmente a ver, amados, porque no somos de aquellos que les vamos a decir que estamos haciendo y que hicimos y que no es una realidad. No formo parte de ese grupo, porque en primer lugar yo conozco al Señor, temo a Dios, y jamás podría yo hacer un fraude a ustedes, sabiendo la lucha que hacen para podernos ayudar. Así que para en el mes de julio, estaremos en el primer aniversario de la tercera iglesia que hemos construido para la gloria de Dios, y estaremos viajando nuevamente. Y cualquier persona que quisiera viajar con nosotros tiene las puertas abiertas para poder comprobar lo que nosotros hemos hecho. Han habido algunas personas que han viajado con nosotros, y todo lo que hemos dicho
ellos los han comprobado y eso a mí me gusta. Y cualquiera de ustedes, amados, solo tiene que comunicarse con nosotros para ver la fecha, porque solo tienen que pagar su pasaje de ida y vuelta. Lo demás nosotros haremos cargo de toda estadía de cualquier persona que viaja con nosotros. Estamos acostumbrados en hacerlo. A Dios sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Fue de gran bendición el viaje y honramos a Dios por esto. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy evadido y al mismo tiempo sacado de la iglesia de Jesucristo. Y estoy hablando de lo que es el pecado. Un tema que hoy pocos somos los que lo enfocamos, porque para muchos hoy en las iglesias se predica y se enseña que pecado es aquel, que las mujeres que se ponen un arete, las mujeres que se pintan, las mujeres que se ponen pantalones, las mujeres que hacen un sinnúmero de cosas. Ese es un pecado. Pero en sí no enfocan lo que realmente es el pecado. Y la pregunta sería, ¿qué es el pecado? Amados hermanos y amigos, el pecado es todo aquello que aborrece Dios es pecado. Por ejemplo, si preguntásemos cómo entró el pecado a la vida humana, ya que Jesucristo, el predicador de los predicadores, el maestro de los maestros, enfocó sus enseñanzas acerca de lo que es el pecado, porque el pecado trastorna todo lo que es la vida humana, trastorna la vida espiritual, la vida vegetal, trastorna lo que es la vida moral de lo que somos los seres humanos. Por eso cuando el apóstol Marcos escribió acerca del pecado, definió el pecado de esta manera. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos define el pecado así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero en el libro a los Romanos, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, o sea que la muerte vino producto de lo que es el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer pecado trajo a la vida humana lo que es la ruina moral. Número uno, trajo lo que es la ruina
moral de la humanidad. La demostración de esto es sencillo, que fue una muerte universal. Ya sabemos que la muerte, que el pecado entra en la primera pareja. Pero el pecado no comenzó ahí. Porque el que produjo, el que inició el pecado, fue la misma creación tan hermosa y bella que Dios había creado. Hoy, amados, por esa razón es que todos morimos. Y es la demostración de lo que fue la ruina universal de la moral humana, y nos mató de las dos maneras. Primero, nos mató espiritualmente, porque a través del pecado es que nosotros nos alejamos de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Indicio de eso miramos cuando, después de que el mismo Lucifer, según nos lo habla la palabra de Dios allá en el libro de Ezequiel, dice que el Lucifer fue arrojado a la tierra. Pero ¿qué fue lo que entró en la mente de Lucifer para poder traicionar a Dios? Amados amigos, tan fácil. Es la mente. En la mente es donde se origina todo pensamiento, donde se maquina toda maldad. Comenzó con la mente, porque ese querubín hermoso y bello que Dios había creado con un propósito y estaba sentado junto al trono de Dios, juntamente con Dios. Y él miraba cómo los seres angelicales venían y adoraban a Dios. Venían y todo el mundo proclamaba la sublimidad de Dios. Y de ahí comenzó lo que es la envidia. Y ahí fue donde se genera el pecado. Comenzó con la envidia. Por eso, amados, la tragedia más grande en el mundo es la envidia. Eso nos llevó a un caos que hoy en día miles de millones de personas han pasado a la eternidad, y muchos de ellos sin el conocimiento de Dios, sin una relación íntima con el Señor, y hoy están en la eternidad. Y ha sido por eso, amados, porque esto ha sido algo desastroso. Por ejemplo, miremos lo que dice Zacarías. Zacarías, en su capítulo 8, verso 17, dice de la siguiente manera: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente que originó el pecado. Ese pensamiento en mal. Porque ¿qué era lo que estaba pensando Lucifer?
Él pensaba que quería ser como Dios. Y si es posible, más superior que Dios. Quería usurpar la posición de Dios. Y Dios no es juego, amados hermanos. Y Dios lo derrumbó de allá de lo alto de los cielos y vino a la tierra, donde vino y cayó. Y mira la astucia que presenta para poder engañar a Eva. Primeramente, ¿qué es lo que hace? Camuflajea su color. Muestra un color tan hermoso y bello. No sé si alguna vez usted ha presenciado alguna serpiente andar por las arenas en lo caliente de un sol, cómo su color brilla. Y cada movimiento que hace cambia su color en una hermosura. Y eso fue exactamente con lo que manipuló la mente de Eva. Y Eva viene, después de haber escuchado la voz del maligno, la voz del enemigo, la voz del engañador, no quiso valorar lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho, de todo árbol que hay en el huerto podréis comer. Pero el árbol de la vida, este árbol, de él no comeréis. Porque en el momento que de él comiereis, ese momento moriréis. Dios no estaba hablando de una muerte física solamente, sino que en ese instante estaba hablando de una muerte espiritual. La vida moral seguiría, pero ya con el pecado contaminado en el cuerpo. Y es lo que hoy en día vivimos, que la vida moral contaminada en el pecado. Por eso, amados, miramos la multiplicación de la maldad, porque nuestra vida espiritual está muerta. Aquellos que no conocen al Señor, y su vida moral está contaminada con el pecado. Por eso muchos hacen barbaridades de cosas y ni siquiera les importa. Satanás se camuflajeó a Eva, le pintó un color tan bello, le mintió, agregó a la palabra que Dios le había dicho a ellos. Y Eva, sin cauto alguno, no captó las mentiras. Se emocionó. La belleza de esa serpiente emocionó a Eva, de modo que apagó la vida espiritual, el discernimiento que Dios le había dado, inmediatamente se apagó. Porque el enemigo trastornó la mente. Por eso, como leíamos en este capítulo, que ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que yo aborrezco, dice Jehová de los ejércitos. Pero volvamos nuevamente. El pecado es todo aquel acto que es desarrollado que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Según lo que hemos estudiado en la palabra del Señor, este hombre, este arcángel, este ser celestial, el más hermoso
de toda la creación. Pensó y dijo: he sido derrumbado de los cielos, gobernaré la tierra. Y ahí se relata todo lo que hemos relatado acerca del engaño de Eva. En verdad, siempre decimos que el primer engañado fue Adán. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, Eva fue la que recibió los mensajes malévolos del enemigo. Y Eva le transmite a su marido, Adán, el mensaje. Y Adán pierde la curiosidad. La Biblia no lo registra, pero sabemos que a través de la gramática escritural podemos saber que no fue una sola vez que hubo un encuentro entre Eva y la serpiente. Y cuando Eva se encuentra con Adán, comenzó a chulearlo para que comiese del árbol prohibido por Dios. La pregunta sería: ¿Adán no conocía ese fruto? Sí lo conocía. Sí lo conocía. ¿Y por qué no detuvo a Eva? Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para los hombres. Pero en el comportamiento humano miramos que la prepotencia de una mujer sobrepasa por el poder de un hombre. Lo miramos en nuestras casas, lo miramos a nuestros lados, lo miramos en las iglesias, que la que manda es la mujer. Y con eso, amados, no estoy discriminando, ni estoy apoyando al machismo, pero Dios puso al hombre como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, para poder juntos caminar en rectitud, para poder juntos tomar lo que son decisiones de grandes envergaduras y de livianas envergaduras, para que juntos puedan comunicarse y llegar a un entendimiento. Esa es mi posición. Pero Adán pareciese que no tuvo suficiente carácter para poder decirle y rechazar las pretensiones del enemigo, sino que también cayó. Cayó. Él fue a quien Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto comeréis, pero del árbol de la vida no comeréis. Hermanos, cuando miramos hoy en día las cantidades de árboles que hay en el mundo, cuando miramos las legumbres que hay en el mundo, cuando miramos las verduras que hay en el mundo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. Todo lo que hoy en día miramos es porque antes había existido en alguna parte del mundo, pero ya existía. El hombre lo que hizo fue descubrir, pero no a fabricar. Descubrió, ensambló, trabajó para la reproducción.
armó maquinarias para poder producir, pero en realidad todo el material bruto ya estaba creado por Dios. Y eso fue lo que pasó. Y ahora miramos al apóstol Pablo escribiendo de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte es universal. Muchos han muerto y muchos morirán. Pero esta condición universal debe haber tenido una causa, y en verdad la tuvo: consecuencias del pecado. Y el mismo apóstol Pablo aquí dice en el 3:26, porque la paga del pecado es muerte. Primero dice en el 3:23, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, mis amados, de la siguiente manera, en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es lo que nos ha llevado a alejarnos de la presencia de Dios. Y todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo, dice la palabra de Dios que están bajo condenación y bajo el pecado. Seguiremos con este tema. Mi tiempo ha terminado. Gracias por el suyo. La próxima será nuevamente cuando estaremos presentando este programa por la misma estación. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima. Shalom. Si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer a minriotinto@yahoo.com o al número telefónico 917-557-6792. Será hasta la próxima.